hacer este trabajo es determinar si da igual aprenderlo conjuntamente o aprenderlo por separado. Así que de esa va la cuestión. Bien, como no puede ser de otra manera, pues nosotros nos atenemos a la definición de conducta verbal. En este caso vamos a coger la definición de Greer y Ross. La conducta verbal es conducta cuyo reforzamiento es mediado por otra persona. Se interesa por la función del lenguaje, definida como el efecto que el hablante tiene en el escucha y se deriva de la ciencia de la conducta y de sus aplicaciones. Eso está en sintonía con todo lo que se está hablando aquí, y este es el contexto bueno para poder utilizar esto, donde no va a ser castigado y va a ser reforzado, ¿no? En otros contextos no podemos utilizarlo. Bueno, uno de los elementos importantes, realmente es vigente el trabajo de conducta verbal, el trabajo que aportó Skinner. Bueno, pues distintos autores dirían que sí, que actualmente goza de una excelente salud, y eso lo vamos a apoyar en varias cuestiones. Según Vicente Pérez, nos diría que entre el año 2004 y el 15 se han cuatriplicado los artículos experimentales sobre conducta verbal. Estamos subiendo, está aumentando los trabajos que aparecen en conducta verbal. Lógicamente, la mayoría de los artículos, el 57%, se están publicando en revistas especializadas. Si nosotros mandamos estos artículos a otras revistas de corte cognitivo-conductual, pues ya sabéis lo que ocurre. Así que no entran, son castigados y son rechazados. Se están publicando en Java y se están publicando en Verbal Behavior. Bien, dentro de las operantes que Skinner definió, pues lógicamente los investigadores están atendiendo a unos más que otras. Parece que el orden es, en todas ellas se están publicando de mayor a menor cuantía, pues trabajos sobre mandos, tactos intraverbales y en último lugar autoclítico. Bien. Bueno, Slinger nos diría, bueno, ¿de qué depende el éxito? ¿Por qué se sigue, después de tanto tiempo, trabajando con la terminología de conducta verbal y con el análisis de Skinner sobre esto? Bueno, él aporta varios aspectos. Lo primero es que es una definición parsimoniosa y operacional, que está en sintonía con la medición científica, con lo cual ya lo hemos oído en la primera conferencia de la mañana, estamos en esa línea. Y el elemento sobresaliente de mi punto de vista de todo esto es que es muy útil para enseñar conducta verbal, lenguaje a personas que tienen limitaciones. Así que todos los terapeutas que están en este campo saben que tienen una excelente terminología, una excelente herramienta y de que, bueno, todo es matizable, pero nos aporta mucha tecnología y elementos conceptuales para poder enseñar a estos colectivos. Bien. Bueno, Skinner hizo una taxonomía, aquí aparece, y a mí me gusta añadir también pues la aportación de Michael, que de alguna manera englobó, dijo, bueno, pues faltaba incluir en las definiciones que había dicho Skinner, pues el copiar y la conducta de dictar, y él la agrupó como conducta duplicada y conducta codificada, con lo cual de esa manera pues aportaba algunas definiciones más. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo se define el tacto, ¿qué es? Nosotros hemos utilizado la definición de Greer y Ross, es una operante verbal que ocurre bajo el control de estímulos no verbales, un objeto o una imagen, y se refuerza por reforzamiento generalizado. La operación de establecimiento relevante es la privación de reforzamiento generalizado. Bien, sin embargo, hay que señalar que el mismo Skinner notó que había algunos fenómenos que no podían encajar exactamente con su definición de tacto. Así que él, en una parte de su libro de conducta verbal, introduce el término de tacto abstracto. El tacto abstracto vendría a ser algo así como, y él plantea, para evocar una respuesta que está bajo el control de una sola propiedad de un objeto, es necesario no solo presentar el objeto, también hay que especificar las propiedades ante las cuales se reacciona. Por tanto, para lograr la respuesta de rojo,
uno debe presentar bien tanto un objeto rojo como la ocasión verbal en la cual se refuerza especialmente la respuesta de color rojo. Por ejemplo, decir, dime de qué color es. Así que nos plantea ya un elemento que no se ajusta de forma clara a la definición de tacto, y él lo nombra como tacto abstracto. Bueno, pues Griar plantea esa cuestión de una forma un poquito más clara y ya distingue dos términos, y distingue el término de tacto puro y de tacto impuro. Bueno, lo puro y lo impuro pues tiene una connotación religiosa también, ¿no? O de suciedad. Nosotros ya sabemos que estamos exentos de esas valoraciones, simplemente son formas de nombrar. ¿Qué nos diría esta cuestión? Pues nos diría que el tacto puro ocurre bajo el control de los antecedentes no verbales, así que solo tiene un control de un antecedente verbal, y el tacto impuro incluye un antecedente verbal y no verbal, así que incluye dos elementos, ¿vale? Ese es el elemento distintivo diferente. De hecho, en el mismo libro de Roy y Griar, pues en una parte habla de tacto puro e impuro, y luego en la definición dice tacto impuro y los nombra como tactos intraverbales, con lo cual también está ahí un poco la cosa, no está claro el asunto. Bien, por otro lado tenemos también lo que serían una intraverbal. Una intraverbal es una operante verbal que está bajo control de estímulos no verbales, no tiene una correspondencia punto por punto con estímulos de control verbal y pueden ocurrir como intercambio entre un hablante o como parte de una conducta verbal. Bueno, tan fácil como preguntarle cuál es la capital de España, cuál es la ciudad más bonita de Andalucía, pues respondes Córdoba y así sucesivamente, ¿no? Intraverbales estamos continuamente haciendo y estamos respondiendo a un montón de cuestiones sobre eso. Y nosotros vamos a examinar en detalle eso. Y como os decía, pues aquí está el lío. Vamos a ver si realmente estamos hablando de lo mismo o es una argucia, digamos, literaria para nombrar esto. Bueno, el objetivo de la investigación que os voy a presentar es examinar la influencia que tiene la enseñanza de dos procedimientos y vamos a ver la influencia que tiene en una prueba de tacto impuro y también en la derivación de nuevas intraverbales. La variable independiente es el procedimiento 1, procedimiento 2, y la variable dependiente es el efecto que produce en los tactos impuros y en las pruebas de intraverbales. Participaron 54 niños, bien, y voy a presentaros los estímulos. Fijaros, estos son los estímulos con los que nosotros trabajamos. Le pusimos dibujitos y estos dibujos, pues uno era Milo y otro pues tenía 10 años. Si vosotros veis el estímulo azul y verde, pues correspondería a, si le presento esa figura a uno, le estoy preguntando por el nombre, y si le estoy diciendo verde, le estoy preguntando por la edad. De tal manera que así se hizo de forma experimental para evitar, claro, si le introduce di el nombre y di la edad, pues el experimento ya estaba chafado, por supuesto, porque afortunadamente los chicos tenían un desarrollo normal, ¿no? Y eso eran capaces de hacerlo. Y lo realmente interesante de todo esto es que si nosotros luego a los niños le preguntábamos, y eso es lo que se midió, una de las variables dependientes, verde, le estábamos preguntando, dime la edad de Milo, y el niño tenía que responder 10. Y si le preguntamos azul, le estábamos diciendo, dime el nombre del niño que tiene 10 años. ¿Bien? Perfecto. Se le puso un conjunto de ayudas, que aquí las veis, para evitar errores que nos interesaran, que aparecieran. Y os llevo a la diferencia a nivel procedimental. Esta es la diferencia entre los dos procedimientos. Si vosotros lo veis, es que había una fase común de tactos puros y una fase, la de abajo, intraverbales y tactos impuros. Y la diferencia estaba en si aparecía o no la figurita. Diríamos en el procedimiento 2 aparecía la figurita. Ese era el cambio de uno a otro. Claro, las cosas a nivel experimental cada vez hay que hacerlas más complejas porque siempre hay críticas de algún tipo. Vamos, siempre va a haber. Así que nosotros, para evitar
para evitar variables extrañas que pudieran introducirse en el experimento, hicimos una secuencia compleja en el sentido de que si vosotros veis a mitad aparece set 1 y aparece set 2. Así que hubo un conjunto de estímulos set 1 y luego también se probaron otros nuevos estímulos para evitar el tema de la aparición de la historia. Hubo una medición, toda igual al principio, la única diferencia está en la columna del medio, en la enseñanza 1. Ahí si veis, a uno en el grupo primero se le enseña intraverbal y al grupo siguiente se le enseña tacto impuro. Esa es la diferencia. Y en el set 2 se vuelve a enseñar a todos lo mismo, la intraverbal, para ver qué ocurre. Bueno, todo está medido, controlado estadísticamente también. Ya sabéis que bueno, los diseños de casos únicos están muy bien, pero también hay que la metodología depende de para qué, ¿vale? Así que también hay que tener un apoyo estadístico y lo tuvimos en cuenta. Bien, bueno, lo que nos ocurre, lo que nos pasa es estos resultados. Bueno, lo importante es que ya en el set 1 en el set 1 y en el set 2 siempre hay diferencias a favor del procedimiento de tacto impuro. Así que el mejor procedimiento en resultados siempre va a ser el de tacto impuro. Cuando enseñamos las intraverbales tiene unos peores resultados y además hay diferencias estadísticamente significativas de un grupo a otro, ¿vale? Así que como veis tenemos una medición de qué ocurre en los tactos impuros, en la prueba de tacto impuro y qué pasa también en las nuevas intraverbales. Y como veis siempre la columna azul está por encima y es estadísticamente significativo. Pero lo realmente importante de todo esto es que en el set 2 se enseña lo mismo. No se está enseñando tacto impuro, se están enseñando intraverbales. Es decir, la historia del set 1 está afectando la ejecución del set 2, sin que eso aparezca. Eso desde nuestro punto de vista es realmente interesante. Significa que la historia de aprendizaje va a marcar las capacidades que un sujeto tiene de forma posterior y le es más fácil. De hecho, suele ocurrir en los experimentos, a los adultos no hay que enseñarles tacto impuro, porque tenemos una historia de aprendizaje tan elevada que ya empezamos a hacer combinaciones de elementos nuevos, ¿vale? Y acabo ya en un minuto. Así que nosotros, como conclusiones, llegamos a la siguiente conclusión. Todo parece indicar que no estamos hablando de lo mismo. No es lo mismo hablar de tactos impuros y tactos más intraverbales, porque funcionan de forma distinta. Y es un fenómeno que empieza a ser robusto. Lo hemos comprobado ya en adultos, lo estamos comprobando en niños, tenemos distintos experimentos donde siempre parece seguir la misma línea. Y el efecto aplicado es que cuando hay que trabajar con niños, nosotros recomendamos en la medida de lo posible que aparezcan esos tactos impuros, porque el sujeto lo que aprende es a combinar estímulos y desde el primer momento, cuanto un sujeto tiene más historia de combinación de estímulos, más fácil va a ser la derivación y el aprendizaje de nuevas relaciones, ¿vale? Y aquí acabo. Muchas gracias.